Hola, buenas tardes desde Pamplona. Os saluda el gran maestro Jesús de la Viña. Tenemos que disculpar hoy al que iba a ser mi compañero Roy Reinaldo en este comentario, pero no se encontraba muy bien. En el último WhatsApp me ha dicho que estaba con 39 de fiebre, así que es mucho mejor que se quede en la cama y se recupere. Y bueno, de esa forma pues resultará un poco más duro para mí y menos entretenido para todos vosotros. Pero intentaré contestar a todas vuestras preguntas y de esa manera haremos un poquito más ameno, o intentaré que sea más ameno para todos el comentario de las partidas de hoy. Bueno, ya ha comenzado la segunda vuelta del torneo de candidatos, que en cuanto a el posible clasificado, en cuanto al objetivo principal, que lógicamente es conseguir la plaza para enfrentarse a Magnus Carlsen, es un torneo en el que solo sirve el primer puesto, pues está cada vez más interesante, porque en vez de ir disminuyendo el número de candidatos, como suele pasar en estos torneos a medida que pasan las rondas, pues aquí casi está aumentando. Prácticamente solo Topalov está descartado, y aunque tampoco matemáticamente, claro está. Saludos a todos. Cuando entréis os trataré de saludar, pero a veces no estoy muy atento al chat, no puedo atender a todo a la vez. Así que considerados saludados. Bien, hoy ha habido 4 partidas bastante interesantes. Quizá haya sido la ronda más interesante desde mi punto de vista desde que comenzó el torneo de candidatos. Al final solo ha habido una decidida, que es la tónica que está habiendo todos los días. Pero ha habido momentos en que alguna de las otras también tenía posibilidades de acabar en decisión, con lo cual podría realmente haberse incluso complicado más el torneo. Bueno, complicado en cuanto a saber quién va a ser el ganador, pero claro, para algunos jugadores se podría haber arreglado. Para otros, como el caso de Kariakin, la verdad que sí que se les podía haber complicado muchísimo la cosa hoy. Si bien también es cierto, como veremos luego cuando veamos la partida de Kariakin, que en algún momento también tuvo oportunidades, pero en la fase final de la partida, la verdad es que estuvo más bien en posiciones peligrosas. Vamos a intentar, y yo creo que es la mejor política, comenzar pues con las partidas más sosas y dejar para el final las más interesantes, en este caso la partida que ha tenido decisión hoy y que enfrentaba a los dos americanos y por otro lado a dos de los jugadores a priori más favoritos. Y bueno, yo creo que de las partidas de hoy la más aburrida, quizá la única realmente aburrida, aunque no tanto como otras que ha habido en otros casos, ha sido la Aronian Giri, y vamos a cargar esa en primer lugar y vamos a empezar a comentarla. De tal manera que le dedicaremos menos tiempo y luego pues trataremos de dedicar más tiempo y de estar más, responder mejor a las dudas que pueda plantear las otras partidas más interesantes. Bueno, pues vamos a empezar ya con esta partida. Aronian Giri, como sabéis, la situación inicial antes de esta ronda para los dos jugadores, que es prácticamente la misma que al final, con la única diferencia con respecto a Caruana y Nakamura, que no han hecho tablas hoy. O sea, que Aronian ha empatado al liderato con 2 victorias, una ventaja, un empatado al liderato con Kariakin, una ventaja de medio punto sobre Anand, y Giri pues iba en el centro de la tabla con todas las partidas terminadas en empate. Aquí se ha bromeado bastante. De hecho, el otro día que comenté, algunos aficionados bromeaban y pronosticaban que Giri haría todas las partidas tablas. Bueno, la verdad es que Giri es un jugador muy bien preparado y juega muy seguro y muy sólido y se está ganando una fama de jugador tablífero, aunque su juego realmente suele ser interesante, pero quizá algo haya en su juego, el exceso de preparación o el que no arriesga como puede haber hecho hoy Caruana, por ejemplo,
o incluso Kariakin podríamos decir, que hace que termine muchas partidas en tablas. Ahora mismo ya es el único jugador que ha hecho todas las partidas tablas. Sigue en el medio de la clasificación y realmente solo está a un punto de los primeros. O sea que en cualquier momento podría pegar un estirón, pero claro, cada vez quedan menos rondas y aquí ganar 2 partidas seguidas es casi imposible, ¿no? Bueno, la partida ha comenzado con una clásica, podemos decir, variante Moscú, o podríamos decir que ha empezado con la semieslava, pero bueno, con la jugada alfil G5 se evita entrar en la Merano y se ofrece a las negras la posibilidad de capturar el peón con la jugada H6, con la jugada D por C4, o entrar en la variante de Moscú con H6. Se considera actualmente más correcta H6, la jugada D por C4, que se llamó en algún tiempo el antimerano de Botvinnik, o el gambito de Botvinnik. Se analizó mucho y se jugó. Es una variante que lleva una posición muy interesante. Las primeras jugadas comienzan de esta forma. Las blancas no ganan pieza porque las negras tienen la continuación H6 y G5, y entonces después del sacrificio del pabellón G5 las blancas recuperan y se produce una posición evidentemente muy desequilibrada que está analizadísima y que actualmente parece que la teoría concede la ventaja a las blancas, con lo cual está a alto nivel prácticamente abandonada. Una lástima porque es una variante muy interesante, de vez en cuando aparece, claro, porque una variante tan rica en posibilidades es difícil que desaparezca del todo, pero prácticamente a alto nivel ya no se practica. Por el contrario, es juego H6. Con H6 sí que hay más disputa entre la jugada sólida, digamos, la que hace Aronian en esta partida, y por F6, o la retirada a H4, que vuelve a llevar a un gambito muy similar, pero que parece que no es tan favorable a las blancas. Y que quizá pues todavía no esté agotado en cuanto a su análisis, aunque ninguna variante está nunca de todo agotada, o quizá casi ninguna, siempre aparecen nuevas ideas. Y por otro lado, también con la aparición de los módulos y el hecho de que haya muchos más jugadores analizando bien las aperturas, pues también es un efecto contrario y hay posibilidades a veces de que una variante quede ya completamente exhausta. Bien, el caso es que en esta partida las posibilidades teóricas, por supuesto, en principio, las opciones teóricas han sido muy interesantes, pero tanto Aronian como Giri han elegido de momento la continuación relativamente sólida, aunque es una posición interesante y desequilibrada, puesto que las negras desde el principio quedan con la pareja de alfiles y las blancas con una cierta ventaja de espacio y una cierta ventaja de desarrollo, no muy grande ninguna de las dos, y bueno, se concretan en que pueden en algún momento dado jugar E4 y que el alfil de C8 de las negras tiene ciertas dificultades para ponerse en juego. Este es un tema estratégico muy común en muchísimas aperturas de peón dama, también en algunas de peón rey. Yo es un tema que trabajo bastante, considero que es un tema muy importante de estudiar y sin embargo pues no existen libros en los que hablen específicamente de este tema, o muy poco. Se habla de otros temas estratégicos, pero el problema de poner en juego el alfil dama pues no se ha planteado de una forma seria como un problema concreto. Y bueno, pues en cada apertura se resuelve de una forma y al final los jugadores que juegan esas aperturas acaban teniendo una experiencia sobre ese problema. Bueno, como os comenta Carlos, aprovechad para hacer preguntas. Aunque hoy esté yo solo, pues intentaré contestarlas. Sí, estoy totalmente atento. También podéis insistir, si veis que no os hago caso, porque será porque no me he dado cuenta. Bien, con la jugada dama B3, pues por un lado, las blancas se preparan ya mejor para hacer E4, puesto que uno de los problemas de E4 directo es el jaque del alfil en B4 después del cambio de peón, ¿no?
Por otro lado, pues también ponen una presión, más o menos en la casilla B7. Giri, ya le hemos dicho desde el principio, es un jugador, una de sus características está muy bien preparado y tiene aquí una continuación, bueno, es frecuente, natural y simple para poner en juego sus piezas y finalmente liberar su alfil. Hay varias formas de hacerlo. Una de las más populares, actualmente la más popular es casi siempre poner el caballo en D7, fianchetar el alfil de negras y jugar E5. Las blancas, bueno, en esta partida la jugada de 5 la dificultan, ¿no? Si hicieran una jugada natural, bueno, natural o si impidieran, por ejemplo, dama B4, podrían jugar a 3, pues eso daría ya a las negras la opción de jugar E5 o bien prepararla un poquito más, que casi seguro que sería su opción, prepararla con alfil G7 y al final van a lograr hacer E5, consiguiendo prácticamente igualdad. Entonces Aronian hace este intento que, bueno, pues dificulta la liberación de las negras en cuanto a la estructura de peones, pero en cuanto a las piezas la facilita porque el cambio de damas normalmente para el jugador que está más restringido siempre es un alivio. Y también, mi opinión, después de este cambio están perfectamente igualadas, perfectamente cómodas y no tiene que pasar problemas. Las blancas hacen esta jugada que hace un poco chocante, pero en realidad es natural. Ya no hay damas en el tablero y el rey ahí no va a estar demasiado mal y ya prácticamente se comunican las torres porque solamente se necesita apartar el alfil, cosa que se puede hacer moviendo el peón de G, ¿no? Bueno, es natural también que las negras retiren el alfil porque si no las blancas podrían en cualquier caso aprovecharlo y sobre todo aprovecharlo en algún momento haciendo A3 y sobre todo pues no tendrían las negras la opción de jugar C5 con su alfil en la casilla B4 porque siempre que quisieran hacer C5, vamos a suponer que lo hicieran aquí, pues se podrían encontrar, en este caso incluso es posible que las blancas se pudieran comer el peón, pero no sé, posiblemente habría compensación, ¿no? Pero es más fácil jugar a 3, de esta forma ganan el peón de una forma más clara. Bien, bueno, entonces retiró el alfil. Aronian se prepara para sacar su alfil. Aquí las negras provocan un cambio y momentáneamente pues parecía que las blancas mantenían una ligera ventaja porque el alfil de las negras no se ha desarrollado todavía y aunque se desarrolla B7 todavía no se habrá liberado del todo y existe la posibilidad de que el caballo de las blancas se dirija a la casilla E5. También podría evitar la liberación con C5 y bueno, moleste un poco. En esta fase de la partida parece que Aronian tenía algunas posibilidades de ligera ventaja, no necesariamente mucho, pero podría tener una ligera ventaja. Pero bueno, Giri, lo que sí, además de estar bien preparado, sí, ya sabía que, ya hemos comentado antes que Giri recibiría críticas, es el castigo o lo que lleva los deportistas cuando no cumplen con las expectativas, ¿no? Yo estoy seguro que él tampoco estará contento con hacer tantas tablas y tendrá su ambición. Pero la verdad es que en este torneo, pues, no solo ha hecho todas tablas, sino que realmente, exceptuando algunas pequeñas opciones, en sus partidas ha habido pocas posibilidades. Y en esta partida, una vez más, bueno, pues ha dado muestras de su habilidad para neutralizar las pequeñas ventajas, ¿no? Vemos, por un lado, Aronian está tratando constantemente de que se libere del todo, ha controlado más la ruptura en E5, ahora controla más la ruptura en C5, o sea que en realidad también podríamos decir que Giri hace lo que puede, porque en esta posición no le están dejando prácticamente jugar, y de hecho corre cierto riesgo de quedarse un poco peor. Pero, lógicamente,
es muy difícil controlar todas las posibles liberaciones cuando un jugador ya tiene sus piezas desarrolladas, simplemente porque tenga un poco menos de espacio, pues evitar la liberación por todos los lados o la apertura del juego por todos lados es muy difícil. Entonces las blancas se han esforzado en dificultar la ruptura en E5 y en C5, pero a cambio, lógicamente, no han podido vigilar la ruptura en G5, que Giri con mucha paciencia, quizás esa sea una de sus características para un jugador tan joven más notable, pues ha preparado y realiza aquí. Con G5 consigue, bueno, cambia un peón. En principio el cambio no tiene por qué favorecerle, pero si está tratando de liberarse podría ser que sí. Luego gana un poquito de espacio en el flanco del rey. Puede abrir la columna de G para conseguir el contrajuego o avanzar el peón, restringiendo un poco las piezas blancas. O sea que es un efecto positivo. ¿Qué podía haber hecho Aronian? Quizá si hace G3 estaría permitiendo, bueno, simplemente cambiar y doblar las torres, ¿no? Pero también estaría permitiendo en algún momento un C5 molesto porque le atacarían su torre. Entonces ha optado por cambiar. Y en este momento, en realidad después del cambio, pues la pareja de alfiles de las negras empieza a estar cada vez más activa. Bueno, de momento el alfil de negras, pero ya si las negras logran hacer C5, pues la pareja de alfiles puede ser un elemento que le dé la ventaja a las negras. Pero claro, por eso Aronian, lógicamente, una de las formas de neutralizar la pareja de alfiles, cuando tienes alfil y caballo, es colocar tu alfil en la mejor diagonal posible, provocando el cambio de uno de los alfiles del otro. O si el otro quiere rechazar el cambio, pues te deja tu alfil muy bien situado. Aquí las piezas de Aronian, bueno, ha cedido un poco su estructura de peones con F por G5, pero las dos piezas menores son muy activas, el alfil está en la diagonal más correcta y el caballo en algún momento dado puede dirigirse a E5, aunque quizá en E5 lo van a cambiar. Con lo cual, pues la partida la verdad sigue muy igualada. Giri se ha quitado de la clavada, digamos, que tiene su alfil, al colocarse el alfil en F3 no puede hacer 5 por la clavada, parte de la clavada, cada vez está más cerca de la liberación, y bueno, Aronian se lanza sobre la casilla E5, que tampoco sería la entrada en E5, tampoco sería decisiva si las negras la vigilaran con el alfil, pero en fin, Giri prefiere liquidar el caballo inmediatamente, a pesar de que de esta forma llega a un final, a un prefinal, en que hay dos torres y alfiles de diferente color y el alfil de las blancas es algo más fuerte. Bueno, se podría ser criticable esta maniobra de Giri, creo que podría ser criticable, porque pasa a sufrir un poquito. El alfil de las blancas es más activo y si no quedaran torres, incluso ganando un peón, no suele ser suficiente para ganar, pero habiendo torres, las posiciones con alfil de distinto color dan mucha ventaja al jugador que tiene el alfil agresor. Bueno, Giri sigue liberándose, con otro cambio de peón hace que su alfil, en cierto modo, aumente su acción, en cierto modo, porque la aumentaría con seguridad si los peones se cambian. Y si el peón avanza, como es este caso, en algún sentido el alfil de las negras también ha mejorado potencialmente, porque si llega a colocarse en la casilla H4 o por el otro lado presiona este peón, pues puede ser muy fuerte. Y por otra parte, si las blancas hacen E4 como han hecho en la partida, el alfil de las negras pierde juego, pero también el de las blancas. Entonces inmediatamente pasa a activarlo por el otro lado. Con la jugada E5 entrega momentáneamente un peón, pero libera el control tan fuerte que las blancas tenían sobre la casilla C5 y en un momento dado va a poder jugar C5. Por otro lado, el rey puede llegar a recuperar el peón aquí y en cuanto desaparezca ese peón, que es el que está en el único peón central que está en casilla negras, entonces veremos como el alfil de las negras inmediatamente ve muy aumentada su actividad. Con lo cual, aquí realmente estamos ya en una posición que parece muy clara. Los dos jugadores están más o menos igualmente activos
Bueno, aquí Lieri considera que la actividad de las piezas blancas es un poco superior por la presión de la torre en la casilla sobre el peón retrasado y decide entregar un peón para liberarse completamente, para activarse completamente. Bueno, Kayaz nuevamente es un cambio y se van cambiando piezas. Ahora es cuando realmente la entrega de peón se hace ya real, pero a cambio las piezas negras están muy, muy activas y Aronian acepta ya las tablas. Realmente con tanta actividad de las piezas negras y los alfiles de distinto color, en este caso la presencia de las torres no ayuda mucho porque tampoco les permite precisamente a las blancas atacar al rey negro o atacar a algunos peones. Así que aquí ya firmaron las tablas. Esta partida, bueno, ya habíamos dicho que era la menos interesante. Desde el punto de vista del torneo, pues mantiene las posiciones. Aronian le mantiene, bueno, la posición del rey en C4, sí, tiene algo de curioso, pero es importante saber o tener la experiencia de que cuando hay torres y alfiles de distinto color, hay algunas posibilidades de jugar al mate, cosa que en los finales es casi imposible. Podemos ver ataques de mate con, por ejemplo, damas y torres, que a veces se dice final de dama y torre, pero considerar una posición con dama y torre un final es discutible. Con torre y alfil sí es claramente un final. Y dentro de esas posiciones, quizá las de torre y alfil de distintos colores en las que hay más posibilidades de jugar al mate. Entonces es muy importante, es la posibilidad de jugar al mate se consigue si se arrincona al rey del otro, si se consigue que tenga poco espacio. Si está en terreno abierto es casi imposible, por eso es importante activar el rey. Y normalmente no corre peligro estando por el medio, pero si va a un rincón puede correr peligro. Bueno, en todo caso, bueno, me hacen alguna pregunta por aquí. Me pregunta si por qué no bloquea haciendo E5 en lugar de A3. Eso es hace mucho rato, vamos a volver, si lo preguntáis, aunque esta partida sea de las menos interesantes. Eso ha sido en la jugada hace mucho. Pero ya estamos llegando, ¿no? Bueno, yo me he pasado. Ajá, sí, ya veo, ¿no?, lo que dices. Claro, eh, evitar el 5. Sí, bueno, como suele suceder después de que el rival se libere, mantener al rival maniatado es, es- es una virtud o una habilidad que no todos los jugadores poseen. Lo más frecuente es que los jugadores posean la habilidad de atacar, combinen bien, hablando ya de jugadores fuertes, pero muchas veces la de evitar las liberaciones del rival no es tan frecuente. Entonces es más fácil darse cuenta cuando ya nos lo han hecho, ¿no? Entonces aquí vemos, claro, en cuanto las negras hacen E5 y luego rey E6, bueno, si ya nos damos cuenta que se ha liberado ya por completo. Entonces efectivamente sería interesante para las negras jugar E5 para bueno, pues para evitar que el alfil, para las blancas, perdón, jugar E5. Es la primera que analizo, sí. Las otras ya os adelanto que son más interesantes, todas ellas. En las posiciones de alfil de distinto color, normalmente el jugador que tiene la iniciativa trata de poner sus peones en las casillas del color del otro, para quitarle el juego a su alfil. Y si son peones centrales, más. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista estratégico, esta es la jugada normal. Pero seguramente las negras podrían liberarse. Tendríamos que primero que considerar si se intentan liberar directamente. En este caso, bueno, las blancas podrían cambiar un peón o directamente clavar. El problemilla podría estar en la clavada, pero entonces seguramente las negras iban a activar mucho. Bueno, este jaque quizá mejor lo podrían reservar. Podrían jugar primero la torre aquí y si las blancas se comen el peón,
aquí si ganan un peón, bueno, también está este otro, sí, la verdad es que, a ver, este 5 es interesante, sí. Este 5 es interesante, esta jugada no la había considerado yo en su momento y parece bastante interesante. No, seguramente, bueno, ya estamos diciendo ahí que seguramente Aronian tenía una ligera ventaja en esa posición y, y que se le acaba yendo. Pero veo que hay algún problemilla táctico, ¿eh? Podrían hacer B5 las negras, claro, este es el motivo por el que hace A3. No, si no hubiera hecho E5 seguro, aunque las negras podrían liberarse, hubieran sufrido más. Pero tiene la jugada B5, ¿eh? Y si la torre se va, cae este peón. Entonces las blancas quizá con esta jugada lo recuperen, pero ya solamente han perdido un peón y lo recuperan y cambiando algunas piezas, ¿no?